de nuestro socio Sudesco. Es parte de toda una secuencia de charlas de nuestras empresas del clúster de energía. En la Cámara Peruana Alemana tenemos formado un grupo de trabajo o clúster de empresas que todas tienen que ver con el tema de energía, sea energía renovable, convencional, eficiencia energética. Hemos tenido ya una charla sobre generación y almacenamiento. Biogás ha sido la última charla. Hoy día lo enfocamos junto con Víctor Rosillo, nuestro expositor, un poco del otro punto de vista. Ahorro de energía con cero inversión de capital gracias al Big Data y el Internet de las cosas. Muy interesante enfoque porque creo que todos sabemos que ahorrar energía beneficia al planeta, pero también beneficia al bolsillo. El tema obviamente es justo lo que muchas veces frena ese tema que tengo que invertir una cantidad X en mejorar mi infraestructura o equipos que tengo en mi oficina, planta, y es justo un monto X que quizás me gustaría más invertirlo en el proceso de producción y no tanto en equipos que en teoría no son productivos para mí. Entonces ahí justo Víctor nos va a comentar qué opciones hay para sí ir ahorrando energía, uno para el bolsillo, otro para el clima, pero sin esa necesidad de comprar todo uno mismo. Me parece muy interesante ese enfoque y creo que tiene bastante potencial justo acá en el Perú. Y ya, con eso ya estoy, no quiero quitarles más tiempo porque han venido acá no para escucharme a mí, sino para escuchar a Víctor, nuestro experto. Por favor, Víctor Rosillo, ahora el estrado es todo tuyo. Adelante, por favor, con la presentación. Mientras está poniendo su video, les comento que por favor, si tienen preguntas, pónganlo en el chat. Ahí hay una función abajo con esa burbuja de chat o de mensaje. Pónganlo ya en el chat para que no se olviden hasta el final de la charla. Ya al final les vamos a leer las preguntas y Víctor puede contestar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Víctor, por favor, estamos ya esperando con mucho interés tus palabras. Gracias, Jan Patrick, muchas gracias. Y qué bueno que les haya parecido interesante el tema, porque es cierto, o sea, cuán difícil Ya es está. generar estos ahorros de costos y, pues, cómo no mejor sin inversión de capital. Así que vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla. Pero antes vamos a, digamos, vamos a romper el hielo y vamos a charlar un poco y a conocernos mejor, aprovechando estos minutos. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde estamos? A ver. El botón verde abajo es... Sí, y ahí sino hay que escoger la ventana. había abierto otra. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Me comentan si lo pueden... Ahorita vemos exacto el Mentimeter. Bien, entonces les pido a todos que entren por favor a menti.com, www.menti.com, e ingresen un código que es el número 1854. Sí, vamos a todavía dar unos minutos, estamos bien con el tiempo, así que mientras también le damos un poco de tiempo a la gente que se conecte, aprovechamos y nos conocemos un poco más. Sí.
Bien, tenemos a un conectado. Vamos a todavía esperar a que los demás se puedan conectar. Menti.com. Creo que Marina lo ha colocado en el chat, el link. Desde hace unos minutos he estado viendo que me aparece como como un mensaje de internet. Ah, excelente, la gente está animada, con expectativa. Bueno, alguien por ahí con sueño, así que la mejor recomendación sería tomarse un buen café esta mañana para aprovechar, al menos, no sé ustedes, pero yo de acá veo un hermoso sol. La mañana está espectacular, así que nada, bien, perfecto, muchas gracias. Entonces veo que la gente está animada, optimista, feliz. Bueno, el clima ayuda mucho. Bueno, empezamos con las preguntas feas. A ver, ¿qué edad tiene? Voy a apagar mi... Marina, ¿tú me escuchas ahí? Yo siento que a Sí, veces se está un entrecorta, ¿me poco escuchan bien? cortado, está un poco entrecortado. Creo que sin el video va a mejorar un poco. Sin el video me refiero a la cámara. Ujú, Ya voy a apagarlo entonces y a ver si mejora. Porque hace rato estuve yo también escuchándolo allá entrecortado un poco. Vamos a ver. ujú, perfecto. Creo que todavía no está la nueva lámina. ¿No? En el Mentimeter todavía no me deja ingresar. Aquí yo ya la estoy viendo, la segunda lámina ya la puse. No sé si ustedes la pueden ver. No, me figura todavía cómo se siente esta mañana. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí ya estamos en la segunda pregunta. Bueno, ya está. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, Sí, ahora sí. muy bien, tenemos un rango amplio entre 25 y 50. Bueno, y más de 50. Tenemos un rango amplio. Perfecto. Bien, tenemos a 15 personas que ya han contestado. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Si alguien más quiere eh, colocar su edad, ¿no? Dale, 16. Muy bien, empecemos con la siguiente pregunta. Ok, más de 50 estamos en promedio. Perfecto. ¿En qué sector de la industria trabajan? No sé si ya pueden ver esta pregunta para un poco entender y cuando hagamos la presentación también ver un poco estas soluciones de Internet, de eficiencia energética, para qué sectores es realmente más fácil implementarlo eh, y en qué sectores toma un poco más de tiempo. Tenemos aviación, consultoría, logística, metalmecánica, energía, eficiencia energética, pesca. Alimentos, ingeniería. Minería y construcción, muy bien. Ok, me sale.
Esta es una encuesta. ¿Qué opinan? Si aplicar eficiencia energética en las organizaciones, ¿creen ustedes que requiere conocimientos técnicos? Puede ser algo complejo y muchas veces requiere expertos. ¿Qué opinan? Me gustaría la mayor participación de todos porque justamente me permite eh, abordar algunos temas en la presentación. Sí, pensemos un poco en las organizaciones, digamos, empresas, del sector comercial, productivo. Si algunos ya han tenido experiencia en implementar medidas de eficiencia energética o contratar servicios para ello, o contratarlos a ustedes para ello, ya que veo que también en el grupo hay personas que trabajan en eficiencia energética. Digamos que la mayoría piensa que sí, que la eficiencia energética requiere conocimientos técnicos, muchas veces puede ser complejo, más del 50% piensa eso, y que a veces requiere de la participación o de contratar a algún experto o especialista para que nos ayude a identificar dónde poder ahorrar. No sé por qué me pasó esto. Ok. ¿Quién le gustaría que nos acompañe esta tarde? Y un poco así conocemos nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestros deseos. Miren qué simpático. En las últimas dos presentaciones, los que van ganando ahorita también, pero en la última presentación, Francisco se la llevó de lejos, que creo que teníamos un grupo bastante religioso, devoto, en donde Bergoglio fue arrasante. Todos querían que nos pudiera acompañar. Muy bien. En cambio acá tenemos el interés de Angela, bueno, imagínense, Angela Merkel. Qué interesante tomarse un café y charlar con esta mujer que está dirigiendo pues una de las economías más grandes del mundo. Bien, ahora sí. Entonces, listos para iniciar. Excelente, ¿no? Vamos a ampliar un poco, no vamos a ampliar esta actividad para romper el hielo. Y antes de iniciar, pues agradecer a Marina y a Jean-Patrick de la Cámara Alemana por la oportunidad que nos dan de un poco compartir algunas experiencias o conocimientos y llegar con este webinar el día de hoy. Aquellos que necesitan un café, perfecto, mientras vamos desconectando y conectando esto, pues pueden ir a la cocina, los que están en casa, y prepararse un café para calentarnos esta mañana y para... Ok, perfecto, todos ya queremos iniciar. Excelente. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces y vamos a compartir ahora la presentación. Tengo que decirles que yo también quisiera un café con Angela Merkel si tuviera la oportunidad. Y con Elon Musk también, a ver si comparte algunos de sus secretos. A ver, me comentan por favor si pueden ver la presentación. Sí, sí podemos ¿Sí? verla ya en modo pantalla. ¿El audio está bien? Sí, Excelente. perfecto. Vale. Bien, entonces la eficiencia energética es un tema técnico y complejo. Pues acá, digamos, vamos a decir la verdad cruda y dura, no lo que nos gustaría escuchar. Y la verdad es que sí. O sea, es un tema que muchas veces es técnico, requiere cierta expertise. Solamente para hacer cálculos de ahorros y económicos hay que utilizar algunos indicadores económicos, hay que saber algo
de sumas, restas, multiplicaciones, indicadores financieros, la tasa interna de retorno, el valor presente neto. Definitivamente necesitamos conocer un poco eso si queremos darle al cliente o si queremos darle una perspectiva económica a las inversiones y ahorros que vamos a tener. Eso por un lado. Y por otro lado, si vamos a analizar datos y si vamos a identificar oportunidades de ahorro, también tenemos que hacer una lectura compleja de datos, cálculos. Así que la verdad es que sí, la eficiencia energética es un tema técnico y complejo, ¿cierto? Y seguramente es por eso que es difícil que algunas organizaciones o que muchas organizaciones lo tomen como como un primer camino, ¿sí? Como una primera solución. Muchas veces la información de eficiencia energética que se maneja puede llegar a ser tan compleja que solamente la entiende y puede procesarla un especialista. Así tenemos interesantes gráficos que nos muestran variaciones de indicadores de consumo y otras variables, ¿no? Que nos muestran comportamientos estacionales, comportamientos por tipos de producto, cómo la producción afecta al consumo de energía, pero a través de una cantidad de datos. Y olvídense que solamente estamos hablando de datos de consumo de energía, porque acá lo interesante es comprender no solamente el comportamiento del consumo, sino qué es lo que hace que el consumo de energía se dé. Entonces, obviamente, tenemos que analizar una serie de otras variables que nos van a permitir analizar, utilizando algo de estadística, el comportamiento y, digamos, asociando el consumo con una variable relevante que nos diga esto es lo que está haciendo que la aguja del consumo se mueva. Una cantidad de información, parámetros energéticos que les decía, ¿no? Que puede ser tan amplia que a veces métodos tradicionales no son suficientes. Muchas veces, digamos, macros y tablas de Excel que vibran cuando uno hace los cálculos y las corridas, pues realmente es algo que se necesita, ¿sí? Ojo que no estamos hablando de prender y apagar luces, cambiar un foco por otro LED, digamos que regular el aire acondicionado. Obviamente son medidas que uno puede implementar, pero si ya hablamos a un nivel, digamos, técnico, profesional, en compañías, hoteles, restaurantes, hospitales, industria, estamos hablando de cantidades muy grandes de información. ¿Y por qué usar tanta cantidad de información? Porque mientras más información tengamos, vamos a poder tomar decisiones, mejores decisiones, definitivamente. O sea, ese es el lado feo de la eficiencia energética, ¿sí? Sin embargo, ahorrar costos no es feo. Y ahorrar costos mientras proteges el medio ambiente sí es algo por lo cual uno se puede entusiasmar. Porque en la medida en la que uno reduce el consumo, también puede tener un impacto positivo en la naturaleza, en el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, las Naciones Unidas comenta que reducir la cantidad de energía que el mundo desperdicia es el primer y mejor paso por la lucha contra el calentamiento global. Claro que sí. Estamos hablando de inversiones que son mucho, mucho menores que, por ejemplo, parques eólicos en superficie, offshore, o proyectos, megaproyectos de paneles solares. Además tiene retornos más grandes, ¿no? El calentamiento global es una realidad y es algo que los países ya hoy en día tienen metas de reducción. Se han puesto objetivos al 2030, al 2040, al 2050, para reducir significativamente el impacto que tienen contra el clima, ¿sí? Alemania es uno de los países que está liderando justamente una serie de actividades y medidas para reducir su huella de carbono y reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero con la finalidad justamente de frenar este calentamiento global. El Rocky Mountain Institute habla que enfocarse en eficiencia energética hará algo más que proteger el clima de la Tierra, hará a los consumidores y empresarios más ricos. Es cierto, ¿sí? Por eso es que es muy interesante, es muy atractivo una vez que uno lo entiende, porque voy a reducir costos, voy a tener más utilidades al mismo tiempo que protejo el clima.
viéndolo desde otra perspectiva, ¿sí? La eficiencia energética también es una excelente inversión y puede ser su mejor inversión. Por ejemplo, algunos dicen que este es un estudio de Carbon Trust, que es una consultora internacional europea de Reino Unido. Más o menos los cálculos que hizo Carbon Trust en la tasa interna de retorno en energías renovables, sin subsidios, ojo, sin subsidios, importante aclararlo, es más o menos del 5%. Lo que uno en negocios tradicionales, ojo, no estamos hablando de Apple, no estamos hablando de Microsoft, ni de negocios tipo Uber o Tesla, sino de negocios típicos y tradicionales, pueden estar, según Carbon Trust, en el 10%, y por ahí el 20% en estas zonas más calientes de la Tierra, y la eficiencia energética, rendimientos de hasta el 40%. ¿Sí? Entonces, mirándolo desde otra perspectiva, la eficiencia energética puede ser su mejor inversión. Pero digamos que para que podamos tomar acción, yo siempre digo que tiene que haber algo de dolor, ¿sí? ¿Y dónde está el dolor acá? El dolor pues está, en algún momento está en el bolsillo, ¿sí? La eficiencia energética genera gastos, desperdicio, pero es importante también poder ir a las empresas y darnos cuenta qué es lo que ellos te dicen, ¿no? Escuchar qué es lo que te dicen y qué problemas tienen y por qué en algún momento les puede ser interesante. Fíjense que, y esto es muy variable, yo recuerdo, y lo tengo muy presente, un cliente importante en el sector papel, una empresa, digamos, un grupo de empresas grande que yo los visité el 2016, recuerdo, hablando un poco sobre el tema de gestión energética. Sabía que esta empresa tenía algunas certificaciones, entonces, digamos, en una visita comercial fui a hablarles sobre implementar la ISO 50001, por ejemplo. Les pareció súper interesante, pero más bien al final fue una respuesta, oye, muchas gracias, lo llamaremos, ¿no? No nos llame, los llamaremos. No sé si ustedes han escuchado esa respuesta, pero bueno, eso fue lo que pasó en 2016. Y bueno, un poco que no perdimos contacto, pero sí nos alejamos porque entendí que no era el momento para esta empresa. Y en el 2018 fueron ellos los que me llamaron y me dijeron, ¿recuerdas la reunión que tuvimos? Bueno, sí. Ahora nuestro grupo, ahora la corporación ha decidido certificar en ISO 50001 y necesitamos que nos ayudes con esto. Entonces, en el caso, necesitamos implementar un sistema de gestión y que nos ayude a reducir en un X% el consumo específico de energía, porque ya todas las plantas del grupo están, Chile ya empezó, Brasil también, y nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, en este caso, la necesidad vino por un requerimiento corporativo, ¿sí? Pero también hay otros casos en donde definitivamente es un tema de costos, ¿no? O sea, si ustedes miran las tarifas de energía de los últimos 10 años, siempre van a ver que es claramente una curva ascendente, ¿no? No tenemos curvas, es una curva ascendente. Para el rubro comercial, por ejemplo, es tipo restaurantes, cadenas, por ejemplo, algo que está muy de moda ahorita, los centros de conveniencia tipo Tambo, Oxxo, que tienen múltiples sitios, ¿no? Multisite son. Tienen ubicaciones aisladas y puede ser que en una de las tiendas tengan alguna gente con experiencia en temas de ahorro de energía, pero finalmente, y lo pueden controlar en un lugar, pero va uno a otro lugar y no. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a Tambo, me ha parecido que en algún momento he ido a una tienda y tienen el aire acondicionado apagado porque alguien les dijo que eso les causaba consumo. Y hacía mucho calor, pero bueno, lo apagaron. Y me fui a otra tienda en otro lugar y los aires acondicionados están prendidos a full y había un consumo diferente. Es decir, hay diferentes comportamientos en el tema del consumo energético. El personal poco consciente, sí, también. Seguramente no es la prioridad de las personas el tener un uso racional de la energía, a pesar que eso está cambiando y está evolucionando y cada vez más somos más conscientes del impacto que podemos causar económico y ambiental,
pero en términos generales todavía creo que nos falta mucho, hay un muy pobre nivel de conciencia todavía. Presión sobre las políticas, sí, hay un camino que ya en Europa está mucho más, el marco legal es mucho más exigente, pero Latinoamérica no se está quedando atrás. Ya, por ejemplo, Chile acaba de lanzar algunas normas para que implementen ISO 50001 de carácter obligatorio, algún tipo de industria. Ha creado también un mecanismo, igual que Brasil, de puntuación para empresas que logran niveles de eficiencia energética altos, luego están preparando un paquete para generar ciertos beneficios a ese tipo de empresas. En Perú sé que la Agencia de Eficiencia Energética, de la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, está también preparando un esquema de estrellas, de puntuación para que las empresas puedan demostrar, si demuestran que tienen algunos buenos estándares de eficiencia. Así que el camino viene, tarde o temprano llega, y las presiones en temas de sostenibilidad también llegan. Ya el Perú tiene un compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Bien, el tema obviamente de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento clave para la eficiencia energética, fallos impredecibles en el equipo, hay paradas no planificadas, siempre van a ser más costosas. Y dejé para el final un poco, y lo dejé más grande, si ven la presentación, es la falta de visibilidad energética, digamos, ¿no? O sea, nadie sabe a ciencia cierta dónde está el desperdicio, ¿sí? Creemos que obviamente son los equipos que más consumen, pero ¿estamos seguros qué nos dice la información? La verdad no se sabe. Entonces, si el uso de energía es invisible, ¿sí? Y no podemos ver la energía, pues menos vamos a poder ver el desperdicio, ¿sí? Entonces, si el uso de energía es invisible, también lo es su desperdicio. Digamos que, por ejemplo, el PNUD comenta que necesitamos hacer eficiencia energética visible a través de sistemas como el Sistema de Información para la Administración de Energía, conocido como el EMIS, que permite monitorear y gestionar el uso de la energía en edificios en tiempo real, ¿sí? Y el Natural Resource Council comenta que la energía es diferente a muchos productos, ¿sí? Es diferente a los bienes que consumimos. La energía no provee un beneficio directo a los usuarios. O sea, no es que no es una botella de bebida, no es un sándwich, no es una cama en donde no es un producto tangible. No podemos comerla ni beberla, no podemos jugar con ella, ni siquiera podemos tocarla, porque si la tocamos ya saben lo que pasa. Y verla difícilmente, ¿no? Digamos, sabemos que está ahí y que ayuda a que los equipos que necesitamos funcionen, pero no la podemos ver. Bueno, y tomé esta frase que seguramente la han escuchado ya muchas veces, que no podemos gestionar lo que no podemos ver, lo que no podemos medir, ¿sí? Entonces, vamos pensando en que una de las formas de ver la energía es implementando la medición y el monitoreo, ¿no? La medición hace que las empresas puedan tomar decisiones y llevar un control sobre su consumo de energía. Cada organización debería detectar cuáles son los indicadores principales, ya que no son los mismos en empresa en empresa. En empresas de alimentos tenemos que enfocarnos en algún tema, tienen otros factores que consumen energía, la minería también. Cada sector industrial puede tener sus particularidades, ¿no? Entonces, el flujo de información es clave. El flujo de información constante sobre el consumo en las instalaciones, y no solamente el flujo, el consumo de energía, sino los parámetros que afectan el consumo de energía. Y imagínense tener en tiempo real información minuto a minuto del consumo energético y de las variables que afectan el consumo. Eso es hacer la energía visible. Por eso un poco traté de representar eso en la imagen que tenemos al lado, ¿no? Entonces eso nos va a dar una idea de manera global de cómo es este proceso de consumo y el comportamiento del consumo de energía de manera inmediata y en tiempo real. Bien, quiero hacerles una pregunta, por favor. Pueden, al menos ahora, no sé si es posible, Marina,
activar los micros. ¿Pueden decirme qué imagen es la que ven acá? ¿Alguien? ¿Puede? O no sé si Pueden acá utilizar el chat también en si el chat prefieren. podemos ver. Ah, claro, perfecto, ¿verdad? Acá tenemos el chat. Entonces pongamos en el chat si pueden ver la imagen que aparece ahí y cuál es, de qué se trata esa imagen. Ajá, Rocío nos dice Tetris. Es una foto. Vamos, participemos. ¿Qué es lo que ven ahí? Hagan volar su imaginación. Es un juego de niños, ajá, pareciera. ¿Un portal hacia el más allá o hacia el más acá? Fíjense la variedad, ¿no? Esto acá es lo que la imaginación nos permita, simplemente, porque es difícil reconocerlo, ¿sí? Parece un rompecabezas, parece un panel solar, un mosaico, un portal. Entonces, eso que vemos, eso que vemos cuadrados, digamos, es más o menos el mismo número de datos anuales que nos dan dos medidores de energía tradicionales, ¿sí? Son 24 píxeles los que tenemos ahí. Es el mismo número de datos de dos medidores tradicionales. Entonces, imagínense pasar de estos 24 a 8.5 millones de píxeles. Ahí sí podemos ver quién está detrás de la imagen, ¿sí? Con esa sonrisa misteriosa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos 8.5 millones, este Big Data, esta cantidad de datos, es el número de datos, el número de datos que podemos tener con medidores inteligentes, con sistemas de medición en tiempo real. Entonces, esta es una imagen que trata un poco de invitarlos a pensar. O sea, fíjense la cantidad de datos que tenemos con medidores tradicionales y la cantidad de datos que podemos tener con una medición inteligente, ¿no? Los hará sonreír por la cantidad de ahorros que podrán tener. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con ello? ¿No? Bueno, con el monitoreo detallado de energía vamos a poder identificar inmediatamente la pérdida que podemos tener, ¿no? O sea, imagínense solamente en ese gráfico tener datos cada media hora y pasar ahora a datos a cada minuto, ¿sí? En esta misma empresa, recuerdan que les hablé el caso de la empresa papelera que me llamó luego para implementar estos sistemas de gestión de la energía. Bueno, cuando empezamos, que esto fue 2018, empezamos como está el gráfico de arriba, la verdad, ¿sí? Siendo honestos, el nivel de medición que tenían era bastante bajo para hacer una planta tan grande y con la cantidad de megavatios que consumía. Megavatios, fíjense. Entonces, empezamos con eso y armamos una estructura y me da mucha... y hoy día están mejor, están como el gráfico de abajo, es decir, han implementado sistemas de medición en toda la planta, en los puntos críticos de la planta, tienen más de 80 puntos de medición y esto les está permitiendo darse cuenta de cosas que antes no tenían la menor idea. Tener datos cada minuto o menos cada 30 segundos les permite poder identificar fallas, desperdicios y poder tomar mejores decisiones, ¿no? E incluso hasta predecir problemas potenciales de mantenimiento. Sí, por ejemplo, este es un caso de una tienda por conveniencia, digamos una empresa tipo Tambo u Oxxo, esas tiendas que venden, que tienen un alto consumo de energía porque en pocos metros cuadrados tienen alta intensidad. Digamos que tenían un rótulo exterior de la tienda, solamente ahorrando, digamos, con el monitoreo se dieron cuenta de los desperdicios que había, de tiempos donde, o sea, donde no se necesitaba el consumo, tenían consumo, aplicando esta medición, se dieron cuenta de que podrían optimizar y esto generó ahorros equivalentes
más o menos en utilidades de 15.000 soles, que les representa a ellos las ventas que pueden hacer. Entonces, es una foto en alta resolución que les permite encontrar dónde están los problemas. Big Data y la Internet de las cosas y la eficiencia energética son tres elementos que no pueden andar divorciados, que hoy en día funcionan en las organizaciones y seguramente a futuro esto va a ser más. Solamente en este año, digamos, antes de COVID, se había previsto que iban a haber como unos 60 millones de equipos conectados, ¿no? Entonces, la forma en la que las empresas y los hogares consumen energía varía mucho y depende de muchos factores. Por ejemplo, primero la fuente de energía. O sea, en una casa a veces no solamente se consume energía eléctrica, sino también gas natural, ¿no? En una empresa le sumamos también diésel o petróleo residual. Y hay variables que afectan, por ejemplo, los turnos, el tipo de producto, el mes del año, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas variables que se necesitan conocer y manejar para poder, y esa cantidad de datos solo la podemos manejar, digamos, con sistemas que me permitan manejar ese volumen de datos y gestionarles con el objetivo de reducir la cantidad de energía. Entonces, comprender los hábitos de operación desde el punto de vista energético es el primer paso que deben tomar las organizaciones hacia lograr una independencia y una eficiencia energética, ¿sí? Entonces, esto es algo que digamos, es una verdad que no la podemos pasar por alto, porque es muy lógica. En la medida en la que nosotros podamos comprender y tener toda esa información, es muy fácil, vamos a poder tomar decisiones y poder gestionar y administrar. Los medidores de energía actuales registran datos en tiempo real, por ello tienen que utilizar herramientas de procesamiento de datos, correcto. O sea, hay mucha información que se maneja hoy día, por eso se tienen que utilizar sistemas de Big Data para mostrarnos esa información, ¿sí? Es una información que se tiene que llevar a un centro de control, a la nube, y mostrarla de una manera que sea digerible y administrable, ¿sí? Digamos, para contarles un caso, tenía un cliente donde muy contento nos llama y nos dice, hemos implementado 20 puntos de medición más, ¿no? Y, le digo, qué bacán. Entonces fui a visitarlos y ¿qué es lo que habían hecho? Sí, habían instalado diferentes puntos de medición, equipos, sistemas sofisticados, pero seguramente no les alcanzó el presupuesto para comprar la parte del procesamiento de datos. Entonces tenían medidores instalados y lo que hacían era que un operador iba una vez al día al equipo de medición que tenían instalado en ciertas máquinas y tomaba datos. Entonces tenían un dato al día. Miento, era un dato por turno. Tenían 3 turnos, entonces tenían 3 datos al día. O sea, 3 datos al día por 365 días por el número de equipos. Era más o menos la foto en baja resolución que les mostré antes de ver a la Gioconda. Entonces, no es solamente medir, sino tener sistemas de administración de datos para poder gestionar esa información, ¿sí? Gracias al Internet de las cosas, los medidores cada vez más están siendo más económicos y de menor tamaño, ¿sí? Debido a que el procesamiento de esta información ya se hace desde un servidor y no en el mismo equipo, ¿sí? Antes, no me voy a dejar mentir, los que trabajan en eficiencia energética utilizaban, digamos, maletines y equipos un poco grandes donde uno llevaba y capturaba capturaba datos en el mismo equipo. Ahora esto, gracias al Internet de las cosas, ya no son operados, no son manejados los datos ahí, sino van a un servidor web, en muchos casos, en donde se procesa toda la información. ¿Qué otras ventajas tenemos con esto? Que podemos controlar el consumo de energía de diferentes edificios, de diferentes instalaciones en cualquier lugar del mundo. Y si queremos ir un poco más allá, no solamente medir y tener información, sino controlar, ¿sí? Yo tengo un parque frente a casa que muchas veces en la noche salgo a caminar y
y sufro porque, bueno, sufro porque, claro, trabajo en el tema de eficiencia energética, y hay una oficina, hay un edificio que está muy cerca al parque, que me da pena porque a veces, en muchas veces he visto que tienen las luces prendidas en la noche, ¿no? Yo salgo muy tarde, y se nota pues que no es que han dejado las luces prendidas por un tema de seguridad, sino que tienen las luces prendidas en algunos lugares porque se han olvidado y las han dejado prendidas. Entonces un día digo, voy a irles a tocar la puerta un día y decirles, bueno, a ver, ¿cómo los puedo ayudar para que desde cualquier lugar en el que estén pueden también, manejando un botón en el celular, apagar los equipos sin necesidad de estar en la oficina? ¿Sí? Porque lo que tocaría, si no, es mandar a alguien a la oficina a apagar la luz, y eso seguramente saldrá más costoso que la misma energía que van a ahorrarse ese día. Pero bueno, ¿cómo ahorrar energía? Entonces, un poco para cerrar esto, gracias a estos medidores, cada vez van a ser más económicos y vamos a poder procesar mayor cantidad de información y hacer más cosas, no solamente medir energía, también podemos medir temperatura, ocupación, calor, humedad. O sea, hay una serie de variables que podemos medir y que podemos controlar también gracias al Internet de las cosas. ¿Cómo ahorrar energía con cero inversión de capital? Que es un poco el tema que nos llamó la atención. Pues en primer lugar, dado que es un tema complejo, ¿para qué nos vamos a desgastar haciéndolo nosotros? ¿Sí? ¿Para qué vamos a dedicarle esfuerzo y tiempo si podemos trabajar con empresas que su negocio es hacer ahorrar energía? ¿Sí? Por ejemplo, como nosotros, Sudesco Energy es una empresa que su negocio y gana si es que hace ahorrar energía a sus clientes. Ese es un poco el modelo de negocio que tenemos. Entonces, primero, trabajando de la mano con empresas de servicios energéticos y estableciendo contratos tipo share saving, se llama ahorro compartido. Es decir, la empresa implementa estos centros de control, estos sistemas de medición en tiempo real, captura toda esa información, esa gran cantidad de información en la nube, la procesa, tiene personas que se encargan de analizar y procesar esa información y se preocupan por generar ahorros de energía en la empresa. Entonces, si ustedes quieren ahorrar energía, pueden ponerse en contacto con este tipo de organizaciones y su negocio va a ser hacerles ahorrar de energía sin inversión de capital, porque este modelo de negocio gana con el ahorro compartido, es decir, cobran del ahorro que se genera a la empresa. ¿Sí? En Europa hay algunos más atrevidos y que ya tienen el modelo bastante más maduro, que inclusive manejan el esquema de prepaid savings. Por ejemplo, hay un proyecto muy grande de una cadena de escuelas en Estados Unidos que manejan contratos tipo prepaid saving. Es decir, es la empresa de servicios energéticos quien le paga por adelantado un cheque del ahorro que va a ganar la empresa, porque está segura que va a generar cierto ahorro, y luego se cobra del ahorro que le ha generado. Es decir, te adelanto un cheque de lo que yo sé que te voy a hacer ahorrar en el año, y luego yo voy cobrando en el año los ahorros que te voy generando. ¿Sí? Estos son modelos económicos, financieros, técnicos. ¿Sí? Entonces, pero aquí en Latinoamérica todavía estamos trabajando en temas de ahorro compartido. Digamos, todavía no hay esa costumbre del ahorro por adelantado, pago por adelantado. Entonces, primero, trabajando de la mano con empresas de servicios energéticos. En segundo lugar, los centros de mando de las ESCO son este tipo de empresas que hacen este tipo de trabajos, van a instalar los sistemas de medición en tiempo real a cero costo para el cliente. Dichos sistemas usan el poder del Big Data justamente para recopilar una cantidad de datos que luego serán analizados en el centro de datos, en el centro de mando, y también utilizarán el Internet de las cosas, utilizarán equipos con control para poder encender, apagar equipos, controlar equipos y tener justamente el control del ahorro, porque el negocio de estas empresas es generar ahorro. Si no generan ahorro, no ganan dinero, con lo cual déjenle a ellos que se preocupen del ahorro y ustedes preocúpense por producir y generar ingresos para la empresa. Entonces, estos centros de mando lo que van a hacer es interpretar, analizar estos datos, esta información del edificio principalmente,
de las instalaciones del cliente. Luego la empresa implementa las mejoras identificadas por la ESCO, ¿sí? Y los ahorros se comparten dependiendo del potencial de ahorro, ¿sí? Obviamente este es un proceso que parte con una auditoría energética y pueden haber modelos de 70-30 que normalmente se manejan, que es que el 70% del ahorro va para la ESCO porque finalmente ellos son los que han invertido en los equipos y han invertido en los activos, deben de cobrar, tener la posibilidad de recuperar su inversión. Y igual, sin hacer nada, le queda a la empresa el 30% del ahorro. Así que, genial. Y en otros casos, dependiendo de la inversión de la ESCO y dependiendo de los equipos que se necesiten, pueden llegar hasta 50-50, ¿sí? Pero dependerá un poco del tipo de proyecto, del tipo de industria. Los modelos donde aplica, digamos, es muy sencillo la aplicación de los sectores en donde es muy sencilla la aplicación de este método, está en el sector comercial, por ejemplo, hoteles, restaurantes, cadenas de restaurantes, bancos, centros de conveniencia, etc. Y los contratos que se manejan están en el orden de los 5 a 7 años en promedio, ¿sí? Es decir, si la ESCO, si la empresa de servicios energéticos va a implementar estos equipos, esta tecnología, para lograrle ahorros a su cliente, como mínimo debe garantizar un tiempo en el cual va a poder recuperar esa inversión, ¿sí? Porque estamos hablando de que existe una inversión. La inversión no es que no existe, existe, solo que no la hace la empresa cliente, sino la hace la ESCO. O sea, el dinero está invertido en alguno u otro lado. Y esa organización que invirtió el dinero tiene que recuperarlo. ¿Y cómo lo recupera? A través de contratos de largo plazo, compartiendo los ahorros con su cliente. Entonces, de esta manera funciona este modelo. Es muy exitoso porque, digamos que no esperas a tener los recursos ni la expertise de poder implementar todas estas mejoras, sino se lo dejas en manos de un experto. Y bien, como para terminar un poco y explicar cómo funciona este modelo, la ESCO, digamos, o la empresa de servicios energéticos, garantiza un ahorro energético, ¿sí? Garantiza un ahorro. El cliente y la empresa de servicios energéticos se reparten un porcentaje del ahorro. La ESCO asume el riesgo del rendimiento y el riesgo del crédito, porque la ESCO es quien va a implementar la tecnología y para esto seguramente va a requerir la participación de una entidad financiera. El financiamiento del proyecto queda fuera del balance del cliente, ¿sí? O sea, no lo mete en su contabilidad. Porque el equipo es propiedad de la ESCO, al menos mientras dure el contrato. Muchas veces se estila que en este tipo de contratos, al final el cliente se queda con los equipos, los sistemas de IoT y de medición y control. ¿Por qué? Y de ahorro. Porque justamente dependiendo de los años del contrato, esto viene incluido también en el balance del proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera, durante un tiempo, la ESCO recupera su inversión y luego el cliente se queda con los equipos y puede mantener el ahorro en los años venideros, digamos, ¿sí? Entonces, cosas importantes. Hay que hacer visible la energía, ¿sí? Es la única forma de poder generar ahorros. Al hacer visible la energía, vamos a tener una cantidad de datos que necesitamos procesarlos de alguna manera. Y esa cantidad de datos, hoy día lo procesan sistemas inteligentes, donde mandan datos a un servidor en la nube, que lo transforma ya en gráficos digeribles, en datos entendibles y fáciles para la toma de decisiones en tiempo real, ¿sí? Si vemos alguna desviación, incluso estos sistemas te pueden enviar alarmas hasta el celular para saber y contactarte con tu jefe de servicios o jefe de mantenimiento para que se encargue de controlar o hacer alguna medida. O tú mismo, si ya llegamos a un nivel de control de equipos, ¿sí? A través del internet, en una tienda, por ejemplo, podemos apagar aire acondicionados a distancia, apagar luces a distancia, etc. Bien, espero que esta presentación les haya sido de interés y haya llamado su atención para tal vez
conocer un poco más sobre estos modelos de negocio, sobre la importancia de hacer visible la energía y sobre el impacto que esto va a tener en el bolsillo, como comentaba Jean-Patrick en la mañana, y también en el medio ambiente, ¿sí? Aquellas empresas que tengan el objetivo de reducir su huella de carbono, que tengan compromisos con la sostenibilidad, que reporten su huella de carbono en la plataforma del Ministerio de Energía y Minas, Huella de Carbono Perú, antes de pensar en comprar bonos de carbono o comprar créditos, empecemos a implementar medidas de eficiencia energética, que es el primer paso para poder llegar a reducir el cambio climático en nuestra tierra. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en el chat. Creo que Marina ahí nos va a dar Sí, para el correcto. tiempo de preguntas. Muchas gracias, Víctor, por la excelente presentación. Creo que ha sido realmente muy interesante y con una variedad de ejemplos que nos permite realmente sentir y ver un poco más la energía, como lo mencionaste. Tenemos sí algunas preguntas. Voy a proceder a leerlas y luego con gusto puedes responderlas directamente. La primera ¿es cierto que la mayoría de empresas y hogares pagan más energía porque el plan contratado no es el correcto? Si es así, ¿cómo identificar o saber qué plan o cantidad de energía mínima se debe contratar? Digamos que no es lo común, pero sí sucede, y muchos casos sucede, en que digamos que las empresas, digamos que el negocio de una empresa que te vende energía es venderte la mayor energía que pueda, ¿sí? Y muchas veces hay tarifas que son más adecuadas para un tipo de empresa u otra. Hay algunas, incluso pequeños negocios que entrarían a un tipo tarifario o están en el borde en que no se sabe qué tipo de tarifa es, entonces obviamente ellos te van a colocar en la tarifa más alta. Y hay expertos, hay personas especializadas en el tema tarifario que mirando tu recibo pueden asesorarte y darte digamos una guía de cómo poder solicitar, por ejemplo, pues esto es solamente una solicitud de cambio de tarifario, si es lo que necesitas, o si es que tienes la tarifa correcta, también te dirán, pues está bien la tarifa que tienes, no hay ningún cambio que hacer. Pero sí, sí se dan. Hay muchos casos en donde, es más, es un servicio que dan las empresas de servicios energéticos como Sudesco, justamente la asesoría tarifaria y se puede presentar, claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Tenemos algunas preguntas adicionales. La siguiente es, ¿cuánto tiempo se necesita para implementar un sistema integrado que permita hacer las mediciones y trabajar de forma eficiente desde el punto de vista energético y de qué depende? Digamos que si estamos hablando de no entendí la pregunta si se refería a la instalación o a la identificación de dónde y qué medir, porque son dos cosas diferentes. Una es, yo siempre digo, antes de invertir y ponerle un sol a nada o comprometerse a nada, hay que identificar bien cuál es el potencial y qué es lo que tenemos que medir, porque tampoco es medir por medir, hay que siempre al menos pegarle al Pareto, al 80% de la energía, ¿no? Y el 20% de los equipos que consumen el 80% de energía, sí o sí tienen que estar medidos. Y luego otros en donde voy a poder también tener un alto potencial. Entonces, primero es mapear y conocer cuáles son los lugares que tienes que medir. Eso en un análisis de unos 15 días, fácilmente te puedes dar cuenta de qué es lo que necesitas. Luego de eso ya viene la instalación, ¿sí? Por ejemplo, estos sistemas de medición son rapidísimos de instalar. En mediodía, o digamos, mediodía la instalación y otro mediodía la configuración, si es que no hay temas de instalación mayor, si es que no hay que hacer cambios en la instalación, pues es muy rápido, ¿no? Y obviamente va a depender de los puntos de medición. Por ejemplo, nosotros manejamos un equipo que se llama el Eniscope, que lo que tiene son 8 puertos y solamente un equipo, que es una cajita negra pequeña, ya te puede medir 8 puertos. Y es escalable a los que quieras. Si tienes
300 puntos, puedes implementar la cantidad de cajitas negras que necesites para medir los 300 puntos. O sea, depende de... Y ese proceso va a depender, la duración al menos, de la cantidad de puntos de medición que tengas. No sé si eso responde a la pregunta. Víctor, siguen llegando preguntas. La siguiente sería si podrías, por favor, dar un ejemplo de cómo se consigue el ahorro de energía y tal vez juntando una pregunta con la otra, tal vez se podría usar como ejemplo exactamente la industria papelera que mencionaste. Aparte del tema de apagar las luces o apagar equipos, ¿qué otros ejemplos podrías comentarnos? O sea, definitivamente que la medición sola no hace nada, porque la medición lo que te da es información, ¿sí? Pero con información uno puede tomar decisiones. O sea, el problema es que no tengas información. Ahí solamente te persignas, lanzas una moneda y pagas lo que tú crees, cuando crees que es lo más recomendable. Pero digamos que ya con sistemas de medición y con datos, tú puedes identificar, como mostraba en la presentación, en esta tienda, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver, por darles un ejemplo, en un restaurante, ¿sí? En un restaurante de comida rápida, los trabajadores llegaban y prendían todo, ¿sí? Porque, digamos, prendían la cocina, prendían todo, ese era el protocolo natural. Pero después de un estudio de unos 30 días más o menos de haber instalado un sistema de medición para que lea el comportamiento, nos dimos cuenta, solamente con los datos, de que no era necesario prender las planchas apenas llegan, ¿sí? Dado que el primer cliente, digamos, llegaba unas 4 horas después de que se llegaba el personal y la plancha demoraba en lograr la temperatura ideal 1 hora antes, entonces nos podíamos ahorrar 3 horas de tener estos equipos prendidos. Pero eso solamente lo pudimos ver con la medición y con los datos. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos en la industria papelera, también en el Yankee, o sea, en los equipos ya de producción de papel que utilizan vapor. El control de las presiones es clave también para generar ahorro. Entonces, realmente es caso a caso, depende de cada tipo de industria, y lo que te comentaba son algunos ejemplos de dónde poder encontrar el ahorro. Muchas gracias, Víctor. Seguimos con las preguntas. La siguiente es, ¿cómo saber si se necesita una empresa ESCO? ¿Hay un mínimo de requerimiento? Y creo que va de la mano con desde qué monto de facturación sería aceptable para ustedes la suscripción de un contrato. ¿Cómo sabemos si necesitamos trabajar? O sea, primero tenemos que tener un consumo que nos duela, digamos, ¿no? O sea, un consumo que queremos bajar. Si tenemos un consumo que queremos bajar, hay que buscar quién nos puede ayudar a hacerlo, ¿no? Digamos que como recomendación es si es que la empresa tiene un mínimo de un 10% de ahorro, de potencial de ahorro, sí conviene poder instalar un sistema de medición. Le va a convenir a la ESCO instalar un sistema de medición e invertir en ello, y a la empresa también. Pero si el potencial de ahorro es menos del 10%, para la empresa de servicios energéticos no va a ser atractivo, y para el cliente tal vez podría ser atractivo, pero la empresa de servicios energéticos no va a invertir en caso de un proyecto pequeño. Ahora, ¿quiénes son más atractivos para ellos? Son las cadenas, ¿sí? Algo que puede ser repetible en multisitios, bancos, por ejemplo, ¿no? Que tengamos 30, 40, 60 agencias, tiendas por conveniencia, que tenemos 100 en el Perú y otras más en otro lugar, cadenas de restaurantes, pollerías, por ejemplo. O sea, todo lo que es cadenas es ideal porque son procesos sencillos y que son replicables. Y yo puedo hacer benchmarking también, ¿no? O sea, en una industria también es interesante, es posible hacerlo, pero va a depender definitivamente del potencial de ahorro. Perfecto. Seguimos con algunas preguntas. La calidad del suministro eléctrico ofrecida por el distribuidor de la red pública, ejemplo, las armónicas, ¿influye en la eficiencia energética? ¿Se puede detectar esa deficiencia con un sistema de medición?
Sí se puede detectar con un sistema de medición. Sin embargo, eso tiene que ver ya con la calidad del suministro, ¿no? Era una Y sola claro, lo tarjeta. que te genera son ahorros económicos. No digamos eficiencia energética, porque igual, pero sí te genera un ahorro en la factura. Ujú. Ok, perfecto. Y tenemos dos preguntas más. Una relacionada a la baja tensión y media tensión. ¿Por qué un condominio no puede tener un servicio en media tensión, por ejemplo? Digamos que difícil, yo no podría responderles esa pregunta, un poco va fuera de mi expertise. Sin embargo, pues al técnico de la empresa le puedo consultar y con gusto les podría dar esa respuesta. Perfecto. Y bueno, pasamos a la última pregunta. De acuerdo a su experiencia aplicando eficiencia energética en la industria, ¿cuánto ahorro en promedio se logra? Y creo que va de la mano también con la cantidad de ahorro en el manejo de equipos, si se debe en todo caso cambiar el equipo o si se logra un ahorro sin el cambio de equipos. Mm, te he escuchado un poco, creo que aquí en la creo que pregunta. ¿Cuánto es el potencial que se genera? Como les decía, creo que un movimiento es atractivo para todos y personalmente ahorros, ¿sí? En ahorros hasta el 30%. Personalmente no los he visto de hasta un 38%. Víctor, creo que estamos con un poco de problemas con el audio. No sé si nos podrías repetir la respuesta. Hola. Ahora sí te escuchamos. Sí, me desconecté, creo. Ok, No perfecto. sé si me escucharon la respuesta o si tenía Si otra pudieras parte. repetirnos solo la respuesta sería genial. La pregunta era sobre los porcentajes de ahorro que se habían visto, ¿no? ¿Sí? Correcto, sí, correcto. Digamos que personalmente he visto ahorros hasta del un 38%. He escuchado de otros colegas, compañeros de otras empresas que han podido ver ahorros hasta el 45%, inclusive algunos del 50%. Personalmente he visto hasta el 38% y creo que es atractivo a partir de un 7%, ¿no? O sea, cuando son ahorros mucho menores, obviamente dependerá de la cantidad, de lo que significa un 5%. Un 5% de 10 megavatios no es despreciable, pero un 5% de algunos kilowatts menos sí. Así que va a depender en función del sector y del tipo de proceso que estemos analizando. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor. Creo que se respondieron todas las preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta adicional, puede direccionarla directamente a Víctor posteriormente. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación.